Bienvenidos a Nutriendo el Futuro, donde la alimentación y la salud van de la mano. El día de hoy tenemos un tema muy importante que abordar, los trastornos de la conducta alimentaria, los cuales son un tema muy relevante en la actualidad. Para ello, contamos con el honor de tener a la maestra Karina Mendoza Sánchez, la cual cuenta con una maestría en tanatología y especialidad en neuropsicología. Ha recibido diversas certificaciones y diplomados en áreas como psicosexualidad, inteligencia emocional, psicopatología, regulación emocional, cuidados paliativos, impartido por instituciones reconocidas como la Federación Mexicana de Psicología, el Instituto Mexicano de Tanatología y el Centro de Capacitación e Innovación Educativa. En cuanto a su experiencia laboral, ha trabajado como psicóloga en atención a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, a través de programas de asistencia social del Gobierno del Estado de México. También ha brindado atención psicológica a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos en instituciones de apoyo. Además, ha participado como ponente en congresos y foros nacionales e internacionales sobre psicosexualidad, prevención del suicidio, gerontología y bienestar psicológico. Estos organizados por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac y el DIF del Estado de México. También ha tomado cursos relacionados con el manejo de la salud mental en situaciones de emergencia, el impacto psicológico del COVID-19 y la prevención de la violencia de género, demostrando un enfoque multidisciplinario en su formación y experiencia profesional. Démosle la bienvenida. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación de aquí los compañeros en proceso de formación. Si bien los trastornos de la conducta alimentaria son un tema que no se aborda de manera general a toda la población, sí es muy importante tener la información adecuada para evitar ponernos en situaciones de riesgo, sobre todo ahorita en temas adolescentes. Yo quisiera enfocarlo al proceso adolescente, que es donde se define mucho de la identidad y mucho de la toma de decisiones y mucho de lo que es la personalidad a partir de muchas situaciones que nos van generando o incluyendo ideales a través de la familia, a través de la sociedad, de la escuela, de nuestros pares. Entonces, muchas gracias por la invitación y soy materia dispuesta. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría que nos platicara desde su experiencia qué son los trastornos de la conducta alimentaria y por qué tienen un impacto tan fuerte en las personas. Ok, los trastornos de la conducta alimentaria se definen como justamente esta parte conflictiva dentro de nuestra propia imagen corporal, dentro de factores que obviamente van influyendo a partir de nuestra sociedad, como ya lo mencionaba, los estereotipos, los medios de comunicación, pero sobre todo con una poca aceptación y poca autoestima que nos van generando a partir de diversos autores que los manejan. Dentro de ello, de la teoría psicoanalítica, está Sigmund Freud. Freud hablaba mucho sobre estos temas inconscientes, estos temas que no relacionamos o que no vivimos de manera consciente, en donde no aceptamos que toda la sociedad y todo lo que nos introyecta genera conflicto de manera hasta cierto punto distorsionada. Está también otra autora, ya de la década pasada, siglo pasado más bien, Winnicott, que ella hablaba de la relación madre-hijo, que también hablaba de la parte inconsciente y de la importancia de que el bebé tenía que ser mirado al ser alimentado. Y dentro de ello también habla Melanie Klein sobre esta relación que se tenía del objeto que nos alimentaba en ese entonces de manera inconsciente como bebés, entre el pecho bueno y el pecho malo. Pecho bueno, que era el que nos alimentaba; pecho malo, el que nos dejaba llorar, el que nos hacía esta tolerancia a la frustración, pero pues obviamente de aquí ya se habla hacia otro enfoque. Gracias. Igual dentro de estos TCA existen muchísimos mitos. En algunos casos, algunos nos desinforman, otros nos dejan con un estigma.
Uno de los más comunes es creer que solo las mujeres jóvenes padecen de estos TCA. ¿Qué otros mitos usted encuentra y cómo los podría desmentir? Ok. Dentro de ellos está justamente el que mencionas que solo afecta a las mujeres y que solo afecta a una comunidad en específico, a cierta edad. Si bien es cierto, tiene un 50% de verdad, un 50% de mentira, como lo mencionaba al inicio, dentro de la etapa adolescencia, y lo hablo por mis pacientes, que mucho de ello, el tema de la aceptación, el tema de la identidad, el tema de nuestros pares y el tema de la toma de decisiones y el de definir si queremos seguir siendo niños o ya queremos tomar decisiones como adultos, pues obviamente nos va generando ese conflicto, esa inseguridad. Entonces, si alguien hace referencia hacia nuestro cuerpo de manera aunque no lo haga con una intención de agresividad, nosotros lo vamos a tomar así. ¿Por qué? Porque no estamos con esa seguridad, no estamos con esa autoestima, no estamos con ese autoconocimiento. Entonces resalta que nos vamos hacia esa parte de, aunque yo esté flaca, empiezo a tener esa dismorfia corporal y digo, necesito estar más flaca. Y entonces empezamos con esa mala relación con la comida, con esa parte de decir, ya no voy a comer esto, o si no como, voy a bajar más de peso, pero es más bien por esta parte de aceptación. Es mucho de ello, ustedes como nutriólogos, que sí puedan manejar de manera adecuada estos temas psicológicos, porque muchas veces de ahí es donde viene el tema, ¿no? Cuando un paciente llega con ustedes, les dice que quiero bajar de peso, ahondar en por qué quieren bajar de peso, cuál es la situación real, si bien es una situación física, sí es una situación emocional, ajá, y de dónde viene todo ello. Entonces, a partir de esa parte, otro mito que pudiera también generarse alrededor de ello, pues es que los trastornos se generan a partir de una voluntariedad, ¿no? De decir, yo ahorita dejo de comer y cuando yo quiera vuelvo a comer, no. ¿Por qué? Porque justamente se va trabajando de manera inconsciente. Eso sí es muy importante también tenerlo muy claro, que es de manera inconsciente, ajá. Y como les decía, haciendo referencia a estos autores de corte psicoanalítico, en donde pues justamente se basa más estas explicaciones, en que dentro de ello el que un bebé pueda tener esa relación buena al momento de ser alimentado con su mamá, que pueda ser mirado, desde ahí viene esa aceptación de manera inconsciente de nosotros hacia nuestra personalidad, hacia cómo nos vamos desarrollando años más adelante. Volviendo a los mitos, esa parte de qué es esta voluntariedad, no, justamente hay un conflicto de fondo. Otra parte que pues se puede curar de manera rápida, ¿no? Todo lleva un proceso, eso sí también es muy importante, y que se requiere mucho también el apoyo de nuestras de nuestras redes sociales, en el sentido de amigos, familia, como que toda esa parte. Bueno, maestra nos acaba de mencionar una parte muy importante que yo ya noté que mencionó 2 veces, acerca de que la mamá tiene que ver al bebé al momento de dar la alimentación. Actualmente se ve muchísimo que a la hora de comer la familia no convive, no hay esta comunicación, no existe esta convivencia entre familia a la hora de compartir los alimentos principalmente. ¿Cree que esto influya para que los niños o principalmente adolescentes obtengan un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria? Ok, si bien es un factor determinante, dentro de ello sí influiría hasta cierto punto el tema de la convivencia, el tema de ser reconocidos, el tema de ser mirados, el tema de que nosotros de manera inconsciente nos sintamos importantes y con un espacio en el lugar que habitamos. Entonces, dentro de ello justamente se habla mucho de este neurotransmisor, me voy a ir al neurotransmisor, la oxitocina, que bien es ese neurotransmisor que a nosotros y también nos hace esa conexión con los demás. Si no está la oxitocina de por medio, pues obviamente no nos vamos a sentir con esa parte de reconocimiento, de aceptación.
Y si el niño no integra de manera adecuada esa aceptación, ese reconocimiento, esa atención por parte de quien debería de reconocerlo, que en este caso es la madre, inclusive el padre o la persona que está a cargo, no siempre es la mamá, porque pues hay muchos factores que a veces pues no permiten esa convivencia o esa cercanía, pero esa parte de ser reconocidos sí va de manera muy inconsciente, que como adolescentes, ahorita lo mencionabas, pues obviamente lo vamos arrastrando, lo vamos rescatando a lo largo de nuestra vida. Entonces por ello es muy importante el tema de, vuelvo a repetir, de que en la adolescencia, que es donde se definen muchas de las situaciones ya de adultos y de donde también se pueden solucionar hasta cierto punto muchas partes de nuestra infancia. Si bien no es la infancia, a veces los autores nos manejan, infancia es destino. Sin embargo, cuando nosotros ya somos conscientes de cuáles son los conflictos que nos están generando la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras distintas áreas en las que nos desarrollamos, pues obviamente vamos a tomar unas decisiones más conscientes y más racionales, vamos a llamarlo. Claro. También hace un momento mencionó lo de las redes sociales, que deben de influir en nosotros, o influyen en nosotros. Y claro que influyen, porque dentro de ellas también vemos cuerpos bonitos, vemos muchas conductas que tienen varios influencers. Y si bien ahora me gustaría que me dijera si esto puede influir a contraer un TCA. Y más allá de influir, cómo, en este caso, adolescentes, personas adultas también, cómo manejarlo. O sea, vemos una persona con un cuerpo perfecto, con un estereotipo al que queremos llegar y que probablemente no llegaremos porque muchas de esas veces son cuerpos no reales. Entonces, ¿cómo abordarlo ante todo este bombardeo que hay en redes sociales? Justamente tocan temas muy importantes, los estereotipos, sobre todo los estereotipos de belleza que nos manejan en redes sociales, en los medios de comunicación, y que justamente algo que mencionaba aquí el compañero era el tema de que ya todos, desde los 0 meses, los 3 meses, tenemos acceso a estas pantallas, entonces de manera inconsciente pues vamos guardando toda esa información. Entonces justamente el trabajo de nuestras redes de apoyo, en este caso familia, amigos, es esta parte de poder discernir y de poder aceptarnos. Eso es muy importante, la aceptación y nuestra autoestima. El trabajo en autoestima es muy importante. Muchas veces se deja de lado y dicen, pues solo con que te digas bonita, solo con que le restamos valor a esta parte que es muy importante para desarrollarnos de manera adecuada en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, el que yo pueda decir, este es el único cuerpo que voy a tener, de aquí, obviamente con ciertos cambios a lo largo de si somos jóvenes, adolescentes, niños, la vejez, pero que justamente podamos aceptar que si bien, obviamente a partir de hábitos, de estilo de vida saludable, podríamos transformarlo, podríamos hasta cierto punto llegar a ese cuerpo ideal, pero no estereotipado. Hay que hacer esa diferencia del cuerpo ideal al que yo puedo aspirar, de decir, bueno, no voy a medir 1,75, pero acepto que mido 1,65 y que con ese 1,65 me puedo sentir bien, puedo desarrollarme de manera adecuada. Y que dentro de ello también diga, bueno, no voy a tener una cintura de 60 centímetros, pero sí puedo tener un estilo de vida saludable a través de la alimentación, a través de la nutrición, del ejercicio. El ejercicio sí también es muy importante, nosotros como psicoterapeutas lo recomendamos bastante, y también la alimentación. ¿Por qué? Porque van de la mano, es una integralidad. Entonces cuando yo hago ejercicio, no por un tema estético, sino por un tema de salud, como consecuencia tenemos también el que se nos generan endorfinas que nos hacen sentir bien, nos generan esta sensación positiva. Entonces cuando nos generan esa sensación positiva, nosotros tenemos una perspectiva diferente de la vida. Eso sí también es muy importante. Muchos de los neurotransmisores que nosotros estamos generando va a depender de nuestro estilo de vida. No es lo mismo, y no me dejarán mentir ustedes, el comernos una hamburguesa, que pues sí es un antojo, yo como también lo manejo. No es que satanicemos la alimentación y la comida, sino que podamos disfrutarlo. Cuando nosotros dejamos de disfrutar
llámese comida, llámese amigos, llámese familia, ciertas situaciones de nuestro ámbito de vida diaria, es cuando empieza a haber ese conflicto y tenemos que trabajarlo, y a veces nos da miedo afrontarlo. ¿Por qué? Porque decimos, es un problema, pero como es un problema yo puedo afrontarlo solo. O si lo platicamos con alguien y nos dicen, ay, ¿es en serio que por eso estás triste? ¿O es en serio que por eso estás dejando de comer? ¿O es en serio que por terminar con tu novio, que es algo que relaciones de pareja en general, se tiende justamente a llegar a estos tipos de trastornos? Ajá, ¿por qué? Porque entonces empezamos con la comparación de manera inconsciente. Es como, ¿y por qué me dejó por él? ¿O por qué me dejó por ella? Que también los hombres también son, si bien no una alta estadística en TCA, pero también lo padecen. Ajá, entonces cuando viene este tema de comparación, que viene desde los estereotipos, luego viene que si está esta ruptura de pareja, y luego viene así, yo no tengo una autoestima y una aceptación de mi propio cuerpo, entonces todo eso se conjunta y se hace un detonante increíble que justamente puede a esta parte de trastocar nuestra buena relación con la comida. Y pues bueno, ahorita que pues ya comprendemos un poquito mejor qué son los TCA y pues ya hemos desmentido algunos mitos, pues me gustaría hablar de prevención. Sabemos que hay muchos factores de riesgo que pueden predisponer a que una persona desarrolle pues un trastorno de conducta alimentaria. ¿Usted cuál diría que son los principales factores de riesgo y pues cómo podemos identificarlos a tiempo? Ok, pues justamente tener una base sólida desde pequeños, eso sí es muy importante, como les decía, si bien no es que nuestra infancia defina cómo nos vamos a comportar de adultos, sí es un tema importante e influye mucho el cómo fuimos tratados, el cómo fuimos mirados, el cómo fuimos alimentados. Inclusive si llegaba la mamá y me decía y me servía la sopa y a mí no me gustaba la sopa, llamémosle de verduras, ¿no? Y decía, y te la vas a comer, y yo veía a mi mamá enojada y entonces y hasta que no me acabara la comida o hasta que ella no me, porque hay muchos casos, se los comparto de muchos pacientes que he tenido, que a fuerzas le metían las cucharadas de comida. Imagínense el estómago de un pequeño, ponerle un plato enorme de comida, ¿no? O sea, inclusive uno de adulto, cuando ve mucha comida, que dicen, ya se me fue el hambre de ver tanta comida. Ahora imagínense el trauma de ese niño o de esa niña, primero de que su figura de amor, en este caso mamá o papá o quien nos esté alimentando, les esté causando ese daño. Ajá. Y luego eso, como les vuelvo a repetir, se va de manera inconsciente. Y entonces resulta que a mí no me gusta el arroz cuando ya tengo 30 años, porque me acuerdo cuando mi mamá, obviamente cuando no lo trabajamos, cuando mi mamá me lo daba de manera enojada y ni siquiera me dejaba respirar, ¿no? Entonces como que esa parte sí es muy importante. Dos, justamente el ir haciendo esa exploración, si bien no todos obviamente vivimos este tipo de situaciones, vienen otros factores como el tema, como les decía, de la comparación, de los estereotipos, inclusive entre los mismos padres. Cuando vamos a la primaria, a la secundaria, solemos también ser un tanto crueles como sociedad con el tema, bueno, ahorita ya le llaman el bullying, ¿no? Cuando veíamos al niño gordito o a la niña flaquita y ya, ¿no? Era como, pues ya les poníamos apodos, y eso también de manera, ahí sí era de manera más consciente, pues el tema con su cuerpo, ¿no? El decir, pues yo soy el gordito, pues ya, ¿no? O yo soy la flaca y nunca voy a tener un cuerpo perfecto. Entonces cuando nosotros mismos con nuestros pares no podemos ir poniendo esa limitante y luego llegamos a casa y resulta que sí, también me dice, eres un gordo, ¿no? Esas figuras importantes, eso es bien importante también tenerlo presente. No es lo mismo que alguien vaya por la calle, cualquier desconocido, y te diga, estás gordo, ¿no? Bueno, ni caso de algo, ¿no? Diferente a que sea alguien importante para mí, llámese mamá, novio, amigo, hijo. ¿Por qué? Porque esa parte es la que nos va a permear. Entonces sí, hacer esa indagatoria, este tema de prevención, de saber cómo hablamos y cómo nos referimos hacia los demás. Ahí sí habla mucho de esta parte de empatía como sociedad, de esta parte inclusive de ustedes como nutriólogos, que obviamente también van a tratar con pacientes que tengan este problema de autoestima. Entonces hasta de ahí mismo también surge este trabajo multidisciplinario, el trabajo multidisciplinario de
psicólogo, médico, nutrición, inclusive a veces hasta psiquiatría. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí ya al tema ya cuando se detecta como tal un trastorno de la conducta alimentaria, porque también no es lo mismo el trastorno a tener ciertos síntomas. Eso también sí es muy importante, que lo podamos ir diferenciando y que dentro de ello sea esa parte de prevención hasta cierto punto, el cómo tratamos a los demás, el cómo somos empáticos, el cómo somos asertivos al referirnos a los demás. Entonces, si bien también la alimentación aquí en México no es tan saludable, vamos a llamarle, pero que también nosotros mismos nos podamos vuelvo a esta parte de la toma de decisiones, es decir, bueno, pues de lunes a viernes tengo mis horarios de comida, mi sueño, todo ello. A lo mejor el domingo sí me puedo comer un pedazo de pizza, pero no satanizarlo, disfrutarlo. O sea, decir, no voy a comer mi helado, no voy a comer mi pedazo de pizza, pero que justamente sea con esa parte. ¿Por qué? Porque inclusive, si nosotros programamos a nuestro cerebro que vamos a engordar con ese pedazo de pizza, misma señal o misma indicación que nuestro cerebro va a decir, pues sí, vamos a subir 500 gramos, ¿no? Pero es justamente la programación que nosotros le demos a nuestro cerebro. Eso sí también va desde la teoría de la programación neurolingüística, que bien dicen, lo que crees. Eso sí es bien importante. Y desde la física cuántica también, en lo que piensas atraes. Eso también está sostenido desde esa parte. Entonces, si nosotros decimos, voy a engordar porque me voy a comer un pedazo de pizza, así vuelvas a comer ensalada, todo lo que resta. ¿Por qué? Porque se va a bloquear esa parte racional de nuestro cerebro. Y ahí, ¿cómo se identifica cuando es el trastorno y cuando solo son síntomas? Justamente, en psiquiatría, un poquito de psicología lo trabajamos, existe un manual de trastornos estadísticos, DSM-5 es la última versión, TR, en donde justamente viene una serie de criterios, en donde no lo tengo a la mano, sino se los iba desglosando. Si me dan la oportunidad en la siguiente ocasión, lo podremos estar desglosando, pero sí se tienen que cumplir ciertos criterios. Entonces ya como psiquiatras, ellos evalúan esa parte, por ello les hablaba del trabajo multidisciplinario, y dentro de ello, pues obviamente, me parece que son arriba de 6 o 7 criterios de 10 o 12 que se manejan. Y dentro de ello ya es como se define esta parte de si es un trastorno o si solo son pequeños síntomas que se detonaron, como les vuelvo a repetir, por una ruptura de pareja, porque a lo mejor mi mejor amiga ya no me quiere hablar, porque a lo mejor vi en TikTok a una influencer que para mí es muy importante, que bajó de peso 10 kilos en una semana. Como que toda esta parte también de fórmulas mágicas que a veces nos dañan como seres humanos. El tema se habla también mucho de la medicina, la salud, los riñones, toda esa parte, ¿no? Que también es un tema muy, muy extenso, pero que va de la mano hacia lo que estamos abordando. Entonces solamente sería algo temporal durante los síntomas. Es algo temporal que ya cuando se forma un trastorno ya es durante más tiempo. O sea, sí. Estos síntomas lo van a prolongar. Sí, justamente dentro les comentaba del DSM-5, pues se habla de cierta temporalidad, de ciertos hábitos que inclusive se toman, de decir, por ejemplo, en la bulimia, el de decir, pues no voy a comer en 3 días, pero resulta que el día que como todo lo que yo quiera, y luego, si mi cuerpo lo acepta bien, pero pues obviamente no, porque pues ya también hay un tema digestivo, ¿no? Entonces, pues toda la evolución, y lo mismo en la anorexia, ¿no? Como toda esta parte de, pues también dejo de comer o voy comiendo muy poquito, y poco a poco nuestro cerebro se va habituando vuelvo a lo mismo, nuestro cerebro se va a habituar a lo que nosotros le digamos, y a lo que nosotros creamos, a lo que sea importante para nosotros, y a cómo le hablemos. Literalmente nosotros tenemos esa vocecita interior que nos dice, estás gordo. Si esa vocecita interior nos puede decir, estás gordo, estás bien, solo hay que cambiar esto, pero sí, bueno, esta vulnerabilidad, como les vuelvo a repetir, sí viene de muchos factores, pero dentro de ello también el sostenimiento que nosotros tengamos en nuestras redes de apoyo va a determinar si se convierte en un trastorno como tal o si se queda solo en ciertos síntomas. Sí, obviamente lo identificamos a tiempo. ¿Por qué? Porque también cuando ya conocemos la personalidad de quien lo esté
padeciendo, pero vamos a decir, es que ella es más vulnerable o siempre ha tenido el detalle con su cuerpo, ¿no? O ha tenido siempre este detalle con su aceptación o con su autoestima. Hasta cierto punto, desde ahí, esa red de apoyo, como les vuelvo a repetir, es como lo vamos identificando. Bueno, sabemos por otro lado que la recuperación de un TCA es una situación delicada, por así decirlo, un tanto difícil, pero sabemos que con el tratamiento adecuado y el apoyo más que nada de los familiares y amigos se puede lograr. Pero queríamos saber cuál es este proceso por el cual se lleva una persona específicamente con un TCA, por ejemplo, no sé, anorexia. ¿Con qué se empieza y con qué se podría, por así decirlo, dar de alta al paciente? Ok. Para empezar, pues justamente los trastornos de la conducta alimentaria se pueden tratar inclusive que el paciente pues pueda aceptar que tiene un trastorno. Ajá. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos al paciente es que estás enfermo y él no lo acepta, pues obviamente desde ahí viene esta resistencia, este mecanismo de defensa. Cuando no somos conscientes de que tenemos el problema, pues obviamente no lo vamos a trabajar. Entonces ahí sí va mucho esa parte de la aceptación. El segundo, pues obviamente el tema de la intervención profesional, el tema del acompañamiento de nuestras redes de apoyo. Vuelvo al mismo tema, como seres humanos somos seres sociales y como seres sociales por naturaleza vamos a necesitar del reconocimiento del otro. Entonces, si nosotros no tenemos esa, como les decía, esa buena aceptación de nuestro propio cuerpo, pues entonces vamos a ser más vulnerables a todo lo que los demás nos digan. Entonces, si nosotros no lo trabajamos, no lo aceptamos, pues obviamente se va a ir convirtiendo en esa bola de nieve. Entonces lo aceptamos el tratamiento hasta cierto punto. En psicoterapia hablan mucho de que la terapia cognitivo-conductual es la que nos ayuda de manera más rápida, si bien no hay como tal algo demostrado que nos diga qué línea psicoterapéutica nos ayuda de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque cada paciente es único, eso sí también es importante. Eso sí también es muy importante tenerlo en cuenta y que dentro de ello explorar, como les vuelvo a repetir, su historia de vida, explorar cuál fue el detonante y que dentro de ello, pues de ahí ya vamos teniendo una hebra de hilo de dónde ir desmenuzando, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser la misma persona, como les decía, que llega porque se comparó con la nueva novia de la pareja que no puede superar de hace 3 años, a la niña que siempre ha tenido el detalle de que les decía, le metían la cuchara del arroz y no la dejaban respirar, ¿no? Entonces como que esa parte se queda de manera inconsciente. Habían también con el niño o la adolescente que no quiere comer porque le recuerda a lo mejor a un hecho traumático, no sé, específicamente no comer alguna fruta, tomar agua, porque le recuerda a un hecho traumático, ¿no? Entonces dicen, es que de repente me acordé, y no es que se acordara, sino que de cierta forma también a veces nuestro cerebro nos juega ciertas trampas y nos llegan esas cosas que habíamos bloqueado, que habíamos guardado en el momento menos esperado, ¿no? Entonces si también se relaciona a una experiencia traumática, el tema de la comida, entonces también podríamos decir que de ahí iniciaría. Entonces la exploración clínica es muy importante y el tema de dar de alta hasta cierto punto, pues no es que demos de alta, sino vamos con ese acompañamiento, con esa vigilancia, con esa parte de decir, pues bueno, ya empezó a comer esto, ya empieza a disfrutar esto. Cuando vamos al tema del disfrute, que ella diga, me pude comer, el paciente o la paciente diga, me pude comer un trozo de pan sin culpa, ¿no? O sea, cuando va desapareciendo, va disminuyendo esa parte de la culpa que está muy presente cuando tenemos estos temas de trastornos de la conducta alimentaria, el tema de la culpa, es culpa al comer, culpa a decir que me comí la hamburguesa, culpa a que no hice ejercicio, culpa a como que a todo ello. Entonces sí, a que los niveles de culpa vayan disminuyendo. Ahí, salimos un poquito de este tema. En la terapia cognitivo-conductual, últimamente se ha hecho como pues, más viral. ¿De qué va esta terapia? La terapia cognitivo-conductual nos desensibiliza. Yo en lo particular no
trabajo mucho esa línea. ¿Por qué? Porque ve al individuo como esa persona que puede hacerlo de manera voluntaria. Entonces no explora de una manera profunda todo lo que les acabo de comentar. Entonces él dice, ok, estás dejando de comer. ¿Cuándo dejas de comer? ¿Por qué dejas de comer? Pues dejé de comer un día que acompañé a mi novio al partido de fútbol y nos comimos unas hamburguesas, pero de repente de ahí ya no me pasa la comida, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace lo cognitivo conductual? Pues entonces te traigo la hamburguesa y te la comes, y entonces como esa parte de volver al trauma sin haber explorado el porqué de manera inconsciente o consciente, de repente le dejó de gustar eso. Entonces en la terapia cognitivo-conductual, si bien como les voy a repetir, cada colega tiene su propia línea, en el tema de ello nos desensibilizamos. Entonces el desensibilizarnos pues obviamente nos abre esa parte a volver a revictimizar, vamos a llamarla, o a traer al trauma hacia el presente. Que si bien es lo que vamos haciendo, pero con todo un proceso. Sin embargo, como en cognitivo-conductual nos hablan de, no sé, en 5 sesiones te recuperas, ¿no? Ya. Entonces, el cerebro automáticamente dice, bueno, en 5 sesiones me tengo que recuperar, medio, hace esto y dice, bueno, sí, ya estamos bien. Pero resulta que como no se hizo esa acentuación de trabajar con la autoestima, con la aceptación, con toda esa parte, años más tarde o meses más tarde, por eso estos temas de las recaídas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, voy a darle gusto para que ya me dejen, para que ya no estén encima de mí, y resulta que vuelve a lo mismo y ahora de una manera doble, un tanto más complicada. Y por ejemplo, si una persona cercana llega a sospechar que puede estar atravesando un TCA, ¿qué señales de alerta o comportamientos deberíamos prestarles como que más atención? El tema, pues obviamente en la comida, ¿no? Y como les comentaba hace rato, el tema de con la personalidad, ¿no? O sea, si mencionas es alguien cercano, decir, oye, pues es que yo te veía que tú te comías con mucha alegría cuando tu mamá te cocina las albóndigas, ¿no? Pero resulta que ahora tu mamá cocinó albóndigas y no. O ahora veo que te la pasas mucho tiempo en el baño, ¿no? Por ejemplo, pero como les voy a repetir, que sí podamos estar alerta en el sentido de qué está pasando alrededor de la vida de esa persona. Ok, entonces ya no come albóndigas, de repente no le gustaba hacer ejercicio y ahora ya sale a correr todos los días, ¿no? Bueno, si es una manera saludable en la que decimos, bueno, pues está empezando a hacer ejercicio, pero se sigue alimentando bien y sigue disfrutando y sigue conviviendo, entonces todo bien, ¿no? Pero resulta que deja de comer las albóndigas, resulta que se sale a correr a 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, como que toda esa parte de llevarnos a los extremos, de que de un día a otro justamente hubo ese cambio hasta cierto punto. Clasificar cosas, ir viendo, analizándolo. Justamente ir poniendo esa atención, como les vuelvo a repetir, o sea, si yo tengo a mi hermano o a mi hermana que toda la vida le gustan las albóndigas y de repente mamá hace albóndigas y dice, no quiero comer, y todo el tiempo, y yo hice, o siempre come con nosotros, resulta que ya nunca quiere llegar a comer con nosotros, como que toda esa parte, pero también se junta que terminó con su novio, o que se peleó con alguna amiga, o que vio tal estereotipo de belleza, o que quiere llegar a también puede ser válido el que diga, bueno, es que yo quiero concursar para tal certamen de belleza, ahorita que se hacen las ferias patronales, ¿no? Los certámenes de belleza, que creo también ya se ha hecho un poco más abierto a que ya no sea solo un estereotipo de cuerpo, sino que ya se ha abierto más a cualquier tipo de cuerpo, y que mucho de ello pues obviamente ya va abriendo o ya va dando más seguridad a esas personas. Les comparto de manera rápida, recientemente me llegó una pacientita de 12 años entrando casi en la adolescencia, muy bonita la verdad, obviamente su cuerpo en desarrollo, pero ella me decía que no estaba conforme con su cuerpo porque no tenía caderas, ¿no? Y entonces yo decía, pues es que venga, se va a desarrollar tu cuerpo, es que ya hay compañeras que ya tienen caderas, que tienen más pompis, que tienen más pechos, entonces como que va haciendo esa parte, y es que a ellas les hacen más caso, los niños, como que toda esa parte, y entonces si tú no lo trabajas desde esa seguridad, y desde que su cuerpo va madurando, desde que su cuerpo se va desarrollando, hacerle entender toda esa parte,
pues obviamente se va a esa parte, a ese otro extremo de la no aceptación de sí mismo. Entonces, de verdad que sí es bien importante el tema desde que somos niños, desde que somos adolescentes, adultos, como les vuelvo a repetir, el tema de cuál es el detonante o qué es lo que está pasando alrededor de nuestra vida, inclusive en el trabajo, ¿no? Decir, pues es que le dieron el ascenso a la chica que está muy, que va al gimnasio, ¿no? Pues es que yo también quiero ese ascenso y me voy al gimnasio, también va mucho relacionado a cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, pero que esas metas y esos objetivos sean alcanzados de manera saludable, de una manera equilibrada. Y bueno, pues ya por último, pero no menos importante, queríamos hablar algo pues muy fundamental, pues más que nada pues sería el apoyo. Muchas veces por miedo o por un desconocimiento no sabemos cómo acompañar a la persona que está sufriendo ese trastorno o que está lidiando con él. ¿Qué consejo le podría dar, por ejemplo, a los amigos, a esas personas que saben o identifican en este momento que tienen a un familiar, a un amigo o a alguien cercano a él que está pasando tal vez por un trastorno? Ok, como tal, es esta parte de, se les mencionaba hace ratito, el no invalidar. El no invalidar de, estás dejando de comer porque te dejó tu novio o porque te dejó tu novia, ¿no? Sino simple darle ese valor, darle esa seguridad de que lo que ella está sintiendo o lo que él está sintiendo es importante. Eso sí es un primer punto, un primer contacto, el que no se sientan juzgados también, el que podamos abrir ese canal de comunicación, ese canal de confianza. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos, al sentirnos juzgados, al sentirnos atacados, pues decimos, ¿para qué le cuento, no? Entonces, el que sí podamos decir, oye, te he visto que dejaste de comer las albóndigas, entonces, ¿por qué dejaste de disfrutarlo? Bueno, es que sucede esto. Bueno, pero obviamente, como también les mencionaba, el que ya sea algo continuo, algo repetitivo, el que ya lleve una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Como que esa parte del tema de la periodicidad con que lo está realizando. Y como les comentaba, este cambio extremo de decir a ella no le gustaba hacer ejercicio o no le gustaba salir a correr y de repente ya se va 3 horas a correr, ¿no? Como que esa parte. El tema, como mencionaba, de estar al pendiente como amigos, como redes de apoyo. Creo que inclusive entre pares a veces decimos, es que él siempre trae la torta en la mano y ahora resulta que pues ya no trae la torta, ¿no? O su coca, o bueno, puede haber cambio de estilos de hábitos, ¿no? Pero que de ahí en fuera que diga, no, pues ahora no voy a comer nada en el día, porque no estamos comiendo. Entonces es muy importante saber que tanto el sueño como la alimentación, que son nuestras 2 principales fuentes de energía para realizar todas nuestras actividades, si no las realizamos, pues obviamente se va a ver reflejado en estos temas del funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Entonces sí, esa parte de la empatía, esa parte de la comunicación asertiva, de la confianza y de, ahora sí como dicen en redes sociales, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va a dar ese canal de apertura de decir, sí es cierto, estoy dejando de disfrutar, estoy dejando de emocionarme por comer las albóndigas, entonces ahí lo vamos haciendo consciente. Entonces ya se da el consejo de, oye, ¿y no te gustaría acercarte a nutrición o acercarte a un tema psicológico? Como que esa parte de ya irlos canalizando hasta cierto punto. Pero eso sí es muy importante, que la persona sí tenga esa voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo llevamos porque es nuestra necesidad de que esa persona acepte o se cure, pues obviamente tampoco va a haber ese cambio. Como les vuelvo a repetir, debe de haber esa aceptación de que hay un problema por parte de la persona que lo está padeciendo. Bueno, creo que esta conversación nos deja mucho que reflexionar, comprender los trastornos de la conducta alimentaria desde la empatía, y obviamente el conocimiento es un paso esencial para romper con el estigma y acompañar mejor. Maestra Karina, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos y su sabiduría. Le damos un fuerte agradecimiento por escucharnos, por compartir todo esto, como lo dijo la compañera. Esperemos y tengamos otra sesión, porque hay mucho que explotar de este nos gustaría aprender, ampliar y ir conociendo más de todo esto.
proceso. Al contrario, agradezco que pues a ustedes me den la oportunidad de poder compartir todo ello, que muchas veces se queda dentro de estas cuatro paredes, que por miedo, como le decían hace rato, muchas de las personas que nos están viendo no preguntamos o estigmatizamos o lo vemos como un tabú también, ¿no? Es decir, pues yo en cualquier momento dejo de comer y en cualquier momento puedo volver a comer, ¿no? Sino que todos sabemos que sí, todos podemos con todo, pero no con todo a la vez. Entonces cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema o un conflicto, entonces vamos a llegar a esa parte de ver las soluciones. Y el agradecimiento es mutuo. Les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que la salud mental es parte de nuestro bienestar integral, y si sienten que necesitan apoyo o conocen a alguien que podría necesitarlo, pues buscar ayuda es un acto de valentía. Y bueno, pues nos encontramos en el próximo episodio para seguir aprendiendo y nutriendo el futuro juntos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Bye.